Mucho se ha hablado de la situación de Tapia y Sancho, viendo cómo les remontaban desde la parte psicológica LeBron y Galán un partido. Bueno, pues eso precisamente hemos venido a tratar hoy, la parte psicológica, el coaching deportivo de la mano de Alex Núñez, un coach que desde luego tiene experiencia con jugadores de World Padel Tour y también con los más jovencitos. Así que tratamos un montón de situaciones súper interesantes, no os perdáis el vídeo. Muy buenas analistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy os traemos un tema diferente, pero diferente para nosotros, porque cada vez es menos diferente y creo que todo el mundo lo agradece en el mundo del deporte y en especial en el mundo del pádel. Hablamos de la psicología, la cabeza, la importancia que está no solo jugar con cabeza, sino la preparación de la cabeza en todo lo previo e incluso in situ en un partido de pádel, ¿no? Y para eso tenemos aquí a Alex Núñez de Entrena tu Cabeza, una cuenta a la que, por cierto, recomiendo que sigáis. Así que, desde luego, nos va a traer un poquito toda esta información, curiosidades, ¿verdad? Una entrevista que promete. Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien por aquí? Bueno, pues nosotros encantados de tenerte aquí. Mejor que te presente yo, creo que mejor que te presente tú directamente. Cuéntanos un poco cómo es esto de Entrena tu Cabeza y cuáles son tus orígenes, porque sé que desde jovencito estuviste vinculado al deporte de alto rendimiento y terminaste llegando a lo que es el coaching deportivo. Correcto, pues mira, desde muy jovencito, desde los 15, 16 años, yo practicaba atletismo, estuve becado en un centro de tecnificación deportiva junto con diferentes deportistas de alto nivel y bueno, eso me llevó poco a poco a dejar el deporte de alto nivel para centrarme en lo que es los estudios universitarios y el coaching deportivo para trabajar con los deportistas. Bueno, pues repasado un poquito, por cierto, también quiero que nos comentes este proyecto que tienes ahora, lo de Entrena tu Cabeza. Para el que no lo conozca, ya digo, les invito a que vayan para allá. Cuéntanos un poquito qué es eso, ese último paso que has dado en el coaching deportivo. Entrena tu cabeza, pues es un proyecto que creé, que tenía en mente desde muy jovencito, porque siempre me gustó lo que es trabajar el aspecto mental, psicológico de los deportistas, y poco a poco yo le fui dando esa forma, y desde hace 2 años y medio es cuando empecé a trabajar con diferentes deportistas de otros deportes e incluso el pádel, la preparación mental de la temporada. Y un poco pues es Oh, lo que gestionamos con los deportistas. perfecto. Entonces, nos queda claro que tienes tanto deportistas a los que estás llevando, tanto de fuera del mundo del pádel como dentro del mundo del pádel. Desde luego aquí nos interesa principalmente el mundo del pádel. Antes de indagar un poquito más en todas las curiosidades que nos vas a contar, todo lo que vamos a aprender hoy, cuéntanos un poco, chicos, chicas a la que estés llevando, también sé que tienes un proyecto muy interesante con chicos muy jovencitos de la mano de Orben. Cuéntame. Pues mira, actualmente llevo 3 jugadores del World Padel Tour. Estoy trabajando con Arantzazu Osoro, con Bárbara de las Heras y con Víctor Ruiz. Y luego también estoy trabajando con los jugadores de la Academia de Orben, que suelen tener entre 12, 14, 15 añitos. Y actualmente en el pádel es con las personas con las que estoy trabajando a día de hoy. Buenísimo. Son dos situaciones muy diferentes. Vamos a hacer preguntitas tanto por el tema de lo puramente deportivo, profesional, como también de esos chicos jóvenes que tienen que prepararse para acostumbrar a perder. Pero bueno, ya llegará a eso. Vamos a empezar hablando de todo lo relacionado con el deporte de alto rendimiento profesional. ¿Desde hace cuánto ha llegado la psicología, el coaching deportivo al mundo del pádel? Porque imagino que también tendrá un pequeño auge ahora, que tanto los premios a nivel de circuitos son un poquito mayores, como sobre todo también a nivel de patrocinios de los jugadores, ya que empiezan a tener más visibilidad, el auge del deporte. Ha ayudado, imagino un poquito a que también decidan invertir en su propia cabeza, nunca mejor dicho. Pues mira, a mí me sorprendió sobre todo hace 2 años y medio cuando yo empecé en el pádel con algunos jugadores y me di cuenta que lo tenían muy valorado, lo que es el aspecto mental en el pádel. Puede que sea uno de los deportes que los jugadores tienen en su cuerpo técnico esa figura. Entonces, para mí sí que me sorprendió. Es verdad que a medida que ha aumentado el tema económico, sobre todo en el ámbito de las mujeres, esto ha aumentado, sobre todo por el hecho de que claro, las sesiones individuales, formar parte de un cuerpo técnico de los jugadores, pues es un coste a mayores. Entonces, desde jugadores a lo mejor de previa, previa, que no contaban con esa figura, pues cada vez le están dando mucha más importancia. Fíjate, me parece súper interesante que comentes el caso de previa, porque, a ver, aquí en el mundo del pádel no todos son Paquito, Vela, Lebrón.
Es decir, jugadores que tienen unos ingresos más que asentados, que se pueden permitir un preparador físico, un coaching, un psicólogo, absolutamente todo. Hay muchos jugadores que incluso, no solo es que no tengan dinero o no tenían hasta el momento dinero suficiente para permitirse este tipo de, llamémoslo, lujos, no deberían de serlo, como sino que también tienen que estar preocupados de dar clases, ni siquiera dedicarle todo el tiempo a ser profesionales. Entonces, cuenta un poco cómo vives tú esa experiencia, porque seguro que conoces mucho de estos casos. Pues sí, la verdad que se trabaja de manera completamente distinta y las casuísticas de los jugadores son diferentes. Desde una persona que puede llegar a vivir plenamente de los ingresos que tiene de los torneos a otras personas que el hecho de jugar los torneos es perder dinero. Entonces, para poder jugarlos, pues tienen que estar dando clases, los sponsors. Entonces, pues es más complicado porque al final en su cabeza hay muchas más preocupaciones que no solo son el pádel en sí. Entonces, también se trabajan todos esos aspectos. Claro, para mí es súper interesante ver cómo lidiarías con esa, o cómo has lidiado con esa presión con diferentes jugadores que, como bien dices, están pensando en ganarse el pan, no solo en ganar mucho o no tanto dinero, sino saber si ganan dinero o pierden en función del resultado que tengan en cada torneo. Esa inversión y esa presión extra tiene que ser tremendo a nivel psicológico. Sobre todo es eso, durante el partido, claro, las personas que a lo mejor ya pueden estar concentradas al 100% en lo que es el pádel y en los Claro. torneos, es completamente distinto. He tenido casos de algún jugador, que esto es un ejemplo de muchos de los que pueda haber, de estar en un partido perdiendo y estar más pensando en cuándo me sale el avión, el tren más económico, que en el partido en sí, en el punto que estaba jugando. Entonces, eso se tiene que trabajar. Desde luego, yo recuerdo una frase de Javi Garrido, que preparando la entrevista me la apunté, en una entrevista con un canal que se llama Desde Dentro del Pádel, que desde luego lo recomiendo, que decía Javi, a nivel de resultados, el pádel es 33% físico, 33% técnica, 33% cabeza. Dice, lo psicológico es fundamental. Y es que al final no te vale solo con tener buena muñeca, si no preparas bien el físico, o no te vale bien tener físico y muñeca si luego llega al partido y se te va. Ujú. Sobre todo, yo siempre les digo a los jugadores y jugadoras con los que trabajo que en un partido hay muchos partidos en sí. Entonces, es imposible estar al 100% concentrado todos los juegos, todos los minutos, y lo difícil es volver a ese estado de concentración. Y eso es lo que se trabaja, porque la calidad, cada vez vemos que los jugadores suben la calidad, el nivel y cada vez está más igualado. La diferencia es en saber gestionar esos momentos difíciles para poder volver a estar a tu máximo rendimiento. Hablando de momentos difíciles, yo también tengo esa curiosidad y imagino que todos los que están viendo ahora mismo este vídeo, a los que por cierto les invito, tanto que sigan Entrenando tu Cabeza como que se suscriban, comenten en el vídeo y podamos tener un sano debate con todo este tema que creo que genera muchas preguntas y muchas curiosidades. Hablando de esas curiosidades, ¿qué es lo más habitual que afrontas cuando vas a hablar con un jugador y te dice, mira, me pasa esto, tengo tal situación? Hablamos tanto de lo deportivo como de lo extradeportivo, porque creo que también es otro de los temas fundamentales que parecemos desde fuera que vemos a robots, pero cuando en realidad tienen un mal resultado no siempre es porque no están finos con el remate, sino porque le habrá pasado algo fuera que le hace no estar fino con el remate. Pues mira, por lo menos mi estilo de intervenir con los deportistas, cuando yo empiezo una sesión, no les pregunto acerca del último torneo o acerca del último entrenamiento, sino qué tal están, cómo están con su familia, cómo están con sus parejas. Al final, lo extradeportivo es fundamental, porque si yo tengo un torneo y he discutido con mi pareja o he tenido un problema familiar o tengo un familiar que está enfermo, eso me va a repercutir en el torneo. Entonces, hay que tener un equilibrio de todo lo que es extradeportivo y deportivo. Entonces, suelo empezar por cómo está todo lo que está fuera de lo deportivo y luego es cuando empezamos un poco a trabajar qué está pasando dentro de la pista. Sobre todo, a mí lo que me gusta mucho es analizar el lenguaje corporal. Suelo ver los partidos de los jugadores y analizo y anoto esos momentos difíciles, pues desde el diálogo interno, intento ver cómo se está hablando esa persona a sí mismo, cómo habla con el compañero, pues los gestos que puede llegar a hacer de frustración. Todas esas pequeñas cosas son las que se pueden ir trabajando y son las más habituales. Claro, o sea que entonces nosotros, por ejemplo, cuando hay un paso por banquillos y lo escuchamos, para nosotros es ese morbo, es entender un poco la táctica, por dónde van a tirar, si estarán enfadados, tú lo ves con un punto de vista totalmente diferente. También me genera mucha curiosidad, ¿cómo trabajas con un jugador cuando, por ejemplo, ha visto que los dos últimos torneos se va a casa
teniendo puntos de partido a favor, o le han remontado un partido que a priori tenía bien hecho, o no sé si hay situaciones de jugadores que dicen, oye, es que cuando llega el momento clave me pongo nervioso y es que restar un punto de oro no me veo capaz, me bloqueo psicológicamente. ¿Eso suele pasar? Sí, claro, es habitual, sobre todo. A mí me gusta mucho analizar la sensación que tiene ese jugador y que aprenda a ponerle nombre. Porque, claro, lo difícil es decir, oye, Alex, pues me ha pasado esto, esto y esto. Eso es muy complicado. Entonces hay que investigar un poquito qué sensaciones tuvo. Desde, pues notaba la tensión en la mano, la respiración me iba muy acelerada, notaba un nudo en la garganta. Pues todas esas cosas es importante que las vaya identificando el jugador o el deportista. Y a partir de ahí es cuando yo puedo trabajar una serie de herramientas u otras. Pero sobre todo lo que intentamos establecer son esas rutinas de concentración. Esos momentos de muchas veces se ve como un jugador va al cristal y toca con la uña, toca con la pala. Todos esos pequeños gestos son rutinas que intentan que el jugador vuelva a su estado. Claro, porque al final, justo eso te iba a preguntar, ¿cómo se trabaja con un jugador que está frágil psicológicamente porque le han remontado 2 partidos seguidos? Claro, tu labor no es tanto deportiva como psicológica, que llegue ese momento y se vea capaz de conseguir ganar a la tercera bala vencida, ¿no? Como siempre se dice. Ujú. Sí, sobre todo el hecho de la confianza, el no perder la confianza. La confianza es verdad que muchos jugadores dicen, la gano en los torneos, pero no, hay que trabajarla día a día, en cada entrenamiento. Si yo no estoy trabajando bien en el día a día en los entrenamientos, es muy difícil que en el torneo me salgan bien las cosas. Entonces, para mí es muy importante ponerle el foco en el día, en el mañana. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Cómo te estás encontrando en los entrenamientos? Y a partir de ahí es escalón a escalón ganando la confianza para que luego en el torneo se vean los resultados que has trabajado y has cosechado. Porque al final el pádel, como muchos otros deportes, pero no todos, es un deporte en el que lo habitual es perder. Es decir, tú vas a ir a un torneo y casi con total seguridad vas a terminar perdiendo. Más pronto o más tarde, pero solo va a ganar una única pareja, ¿no? Entonces, claro, tú te preparas durante una semana, dos, o incluso torneos en semanas consecutivas, y generalmente vas a terminar perdiendo. Incluso en muchos casos ni siquiera vas a recuperar ese dinero que has invertido para estar ahí. Entonces, ahora quiero pasar esta versión a la Academia Orben, a estos chicos tan jovencitos y sobre todo al salto, que para mí es súper interesante de estudiar, de estos chicos que con 12, 14, 16, 18 años, en menores están acostumbrados a ganar prácticamente todo y llegan a un circuito profesional y dicen, oye, yo voy aquí, me como el mundo, estoy acostumbrado a ganar y de repente le pasan por encima un torneo y otro y otro. Y claro, psicológicamente es muy difícil, imagino, para un chico que está acostumbrado a que todo sea camino de rosas y ganar o casi todo a de repente saber que vas a perder casi siempre. Es muy complicado y de hecho se tiene que trabajar distinto porque no es lo mismo trabajar con un jugador que tiene 25 años, 30 años, que con un niño de 12, porque son niños. Entonces, la metodología de trabajo que yo suelo realizar es una formación. Son como pequeñas píldoras para que esos niños puedan ir poniéndole nombre a las cosas. Pero sobre todo, hoy se ve que claramente los jugadores de categorías menores cada vez están más profesionalizados. Hay jugadores, niños de 12 años que tienen preparador físico, Sí. fisioterapeuta, psicólogo. Entonces, tienen una estructura a su alrededor que parecen profesionales. Entonces, el paso de categoría menores a jugar categorías absolutas es muy complicado. Pero bueno, sobre todo lo que veo yo que están realizando es, pues categorías menores están ganándolo todo, pero están yendo a torneos ya con jugadores absolutos, torneos a lo mejor de la provincia, que juegan niños de 12 años contra personas de 40, de 30. Entonces es una forma también de acostumbrarse a que la bola, el ritmo de bola es distinta, la fuerza es diferente. Entonces, es una forma de buscar un equilibrio entre tu categoría y la de gente más mayor. Acostumbrarle a que le zurren un poquito, como se dice cómodamente, pero sí, al final preparar un poquito para esa derrota, para esas complicaciones que igual no tienes en tu categoría, pero sí vas a tener en el futuro y para que luego en el futuro tengas un poco de éxito. No sé si has tratado algún caso, o hipotéticamente hablando desde fuera, ¿cómo es estos casos de jugadores sobre los que hay mucha presión? Y con esto ya vamos terminando, porque ponte, hacen un resultado muy bueno, teniendo 16, 18 años, y de repente dicen, Buah, estos chicos van a ser el número uno, pero de repente hacen un cuarto de final y 5 torneos seguidos se quedan en primera ronda. Y ahora de repente llegan a unas semifinales y todo el mundo dice, Buah, el próximo Velasteguín. Pero solo hay un Velasteguín. Es muy complicado eso, ¿no? ¿Cómo se trabaja para conseguir esa regularidad y manejar un poco la presión de las expectativas?
Pues esto también está pasando con categorías absolutas. Vemos casos de jugadores o parejas que han llegado a una semifinal y ya todo el mundo quiere que al siguiente torneo llegue a una semifinal. Y eso es muy complicado. E imagínate con personas que son más pequeñas. Entonces, la manera de trabajar es lo que repito, el día a día, el semana a semana. Y sobre todo, analizar la derrota. Para mí es muy importante que cuando haya una derrota, analizar el motivo. Oye, si yo he hecho todo correctamente y he perdido, pues le doy la enhorabuena. Pero si he perdido y a lo mejor mi problema es que me estaba metiendo mucha presión, mi expectativa era demasiado alta, no tenía una activación correcta, pues son cosas que dependen de uno mismo y se pueden trabajar. Cuando una derrota es por algo ajeno a nosotros, porque al final todo el mundo quiere ganar, no podemos hacerle nada. Se le da la enhorabuena al contrario y seguir trabajando con cada uno. Pero sí que es verdad que es muy complicado el hecho de esas expectativas de ponerle un Velasteguín a un niño de 18 años, 16 años, porque es una mochila que va a ir muy, muy cargada y puede llegar a dejar el deporte en un largo tiempo. Desde luego, hemos visto muchos muñecos rotos y eso es importante, importantísimo la cabeza. Por suerte, yo creo, y por lo que he aprendido aquí hoy, Alex, de verdad, eh, que es un deporte relativamente nuevo y eso también hace que, a diferencia de otros deportes, aquí se ve muy bien el tema psicológico y creo que está muy, muy aceptado. Así que, como tú decías, lo de ponerle nombre a las situaciones, para mí, la situación de hoy, esta entrevista, ha sido un poco el aprender y el disfrutar. Y espero que toda la gente lo haya hecho así, Alex. Ujú, sí, al final cada vez le están dando mucho más bombo a lo que es el entrenar la cabeza e incluso, por ejemplo, la marca Orben, que apostar por una persona que trabaje en su academia con sus niños, pues es un privilegio y seguro que en el futuro cada vez va a tener mucha más relevancia. Pues de verdad, ha sido un auténtico placer. Yo he aprendido mucho, espero que la gente también. Y nada, le invitamos a que dejen a todos abajo los comentarios, que comenten, que pregunten, que investiguen, que vamos a estar ahí atentos para atenderles, para responder y, por qué no, en el futuro para hacer otro vídeo de este estilo. Así que si os ha gustado, os invito a que comentéis, a que deis un like, a que os suscribáis y también a que sigáis a Entrena a tu cabeza para un poco aprender todo este tipo de consejos. Alex, muchísimas gracias, de verdad un auténtico placer. Muchas gracias, Nico, por dar cabida a este espacio y un placer poder hacer esta entrevista. Pues nada, lo dicho, a Alex, a todos, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.